Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y el título de este tema se llama El bautismo del etíope. ¿Cómo, hermanos? El bautismo del etíope. Voy a ir leyendo versículo por versículo, a ir desmenuzando lo que la palabra del Señor nos dice en esta hora, para concretizar, para aterrizar lo que hemos venido hablando en estas últimas semanas con respecto a los que van a dar ese paso de obediencia, de bajar a las aguas del bautismo. Antes de dar lectura a esta porción de las Sagradas Escrituras, quiero decirles que los acontecimientos que se estaban dando en aquel tiempo, que fue aproximadamente en el año 31 después de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, había sido bajado de la cruz, sepultado, resucitado el tercer día, habiendo sido testigos aproximadamente unas 500 personas después de haber resucitado y andar 40 días sobre la faz de la tierra y manifestarse a sus discípulos y a muchos otros que habían creído en Él. Después de que Él subió, y lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, grandes acontecimientos estaban dando, porque el Espíritu de Dios había descendido sobre su iglesia. ¿Y cuál era la iglesia? Era un grupo de almas. No era una congregación, no era una mega congregación, eran un puñado de almas en las cuales Jesús les dijo: esperad a que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, para que seáis revestidos de poder y de autoridad, para llevar las buenas nuevas de salvación. Y es que para que un cristiano pueda predicar o pueda exponerle la palabra de Dios a otra persona, necesita estar lleno del Espíritu Santo, necesita estar lleno del poder de Dios, necesita estar lleno de la sabiduría y el conocimiento de Dios, de tal forma que después de que esos acontecimientos se habían dado y que los discípulos del Señor, los 11 discípulos, ya no eran 12, porque recuerdan que uno se había ahorcado, el que había traicionado a nuestro Señor Jesús, y estaban los discípulos allí en el monte de los olivos y vieron a Jesús ascender al cielo, y después de eso recibir el Espíritu Santo, y estaban llenos del poder de Dios y predicaban la palabra, y mucha gente se estaba convirtiendo al Evangelio. Gran algarabía, grandes milagros de poder, de salvación, de sanidad, en el que cada uno de los discípulos del Señor predicaban la palabra y la gente se convertía. Y había también mucha envidia de parte de los fariseos y saduceos, porque ellos pensaban que matando a Jesús se acabaría el problema, y se dieron cuenta que era todo lo contrario, que al contrario, ¿verdad? El poder de la palabra del Señor se estaba difuminando como el coronavirus. Bendito sea el Señor para siempre, porque todos los que le escuchaban creían a la palabra de Dios, se arrepentían y se bautizaban. Aleluya. Entonces, en esos acontecimientos que se estaban dando, mucha gente veía el poder de Dios,
Mucha gente creía en la palabra del Señor. Mucha gente veía los grandes prodigios y maravillas que Dios hacía a través de sus siervos. Aleluya. Porque el Señor Jesús les dijo: mayores proezas y maravillas haréis si tan solo creyereis en mí. Amén. Entonces, cuando esos acontecimientos se estaban dando y la gente estaba con esa hambre y sed de la palabra del Señor, un ángel le habla a Felipe y le dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios mandó a su ángel para darle instrucciones precisas a Felipe de que se dirigiera a cierto lugar. Y vean la mansedumbre, la sencillez de estos varones, porque no cuestionaban las órdenes de Dios, sino que inmediatamente obedecían, porque dice en el versículo 27, entonces él, o sea Felipe, se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Fíjense, y aquí quiero hacer un paréntesis. Dice que este personaje era un alto funcionario de la reina de Etiopía, el que estaba al mando de todos los tesoros de la reina. Era una persona muy importante. Pero cómo la palabra de Dios había llegado hasta esos lugares recónditos, y ustedes saben que Etiopía está en África, y que desde Etiopía viajó hasta Jerusalén, y dice, para venir a adorar. Pero había algo muy importante. El hecho de que él viniese a adorar era algo que a Dios le agradaba. Es algo que a Dios le agrada, que un ser humano venga a adorarlo a él. Pero había algo muy importante que le hacía falta, y era precisamente el recibir a Jesús en su corazón. Él había venido a adorar a Dios, pero no conocía a Jesús. Y dice la palabra del Señor que el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo ya ha sido condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, este hombre, a pesar de que su corazón estaba dispuesto a las cosas de Dios, le faltaba algo muy importante. Es como en el caso de Nicodemo. Él leía la palabra, escudriñaba las escrituras, pero le faltaba lo más importante, y era abrir su corazón para recibir a Jesús en su vida y nacer de nuevo. Amén. Amén. Dice aquí que Felipe se levantó y que este eunuco era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros. O sea, quiere decir que era muy importante este personaje, pero había venido a adorar en Jerusalén. Cuando Dios ve la disposición del ser humano, Dios siempre va a mover a cualquier persona que esté en su voluntad, no importa en dónde se encuentre. Dios siempre va a tocar el corazón de una persona para que vaya y le predique la palabra de Dios. Cuando hay necesidad de Dios, cuando Dios está dispuesto a salvar a alguien, no hay quien lo detenga. Así como esta enfermedad que se está difuminando en todo el mundo, así el poder de Dios se está difuminando en todo el mundo. Y así como los chinos que estuvieron en una situación crítica,
Fíjense que los cristianos chinos, a pesar de que son perseguidos en su país por el gobierno comunista, aún y con todo, ellos eran los que salían a las calles y les predicaban la palabra de Dios a todos aquellos que estaban desesperados. Y recibían la palabra, porque muchas veces Dios tiene que mandar estas cosas al mundo para ver si el mundo voltea a ver hacia arriba y se arrepienten de sus pecados. Y entonces, este hombre, con una enorme necesidad en su vida, Dios llega a él a través de este siervo, el cual había sido escogido para ser un misionero, para ser un predicador de poder y de autoridad en la palabra de Dios. Si ustedes leen en el capítulo anterior, se van a dar cuenta cómo Felipe es escogido de entre un grupo de personas, y dice allí que era un hombre temeroso de Dios y apartado del pecado, y que cuando predicaban la palabra, hermanos, sucedían cosas tremendas, cosas poderosas, cosas portentosas, porque ellos estaban en comunión con Dios. Aleluya. En el versículo 28 dice: volvía sentado en su carro, o sea, había ido a adorar a Jerusalén, pero ya regresaba a su lugar de origen, y leyendo al profeta Isaías. Fíjense bien, el profeta Isaías había escrito esas palabras, esas escrituras habían sido escritas por el profeta Isaías 750, casi 800 años antes, y este hombre leía esas escrituras y dice en el versículo 19: y el Espíritu dijo a Felipe. ¿Y con qué letra está escrita Espíritu? Con E mayúscula. Quiere decir que era el Espíritu Santo el que guiaba a Felipe, y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Quiere decir que era una caravana que regresaba a Etiopía, porque este hombre no había venido solo, había venido con todo su séquito. Ustedes están viendo aquí, y lo leímos en el versículo 27, que dice que era un hombre funcionario de Candace, que estaba sobre todos los tesoros de la reina. Quiere decir que era un funcionario muy importante, pero que tenía necesidad de Dios. Pero Dios le manda a Felipe, porque Dios tenía un plan para este hombre. Y vemos aquí que Dios no hace acepción de personas, sino que cuando Él dispone salvar a alguien, lo encontrará, y aunque esté hasta el último confín de la tierra, allí irá a llevarle su palabra de vida. Amén. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Por qué dice que le oyó? Porque venía leyendo en voz alta. Si no hubiese leído en voz alta, entonces Felipe no hubiese sabido qué cosa era lo que leía. Pero dice, le oyó que leía al profeta Isaías. Dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Como un pretexto para armar una conversación con este hombre importante. Pero al leer las escrituras, si ustedes quieren anotar, por favor, las escrituras que leía eran de Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Entonces dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿de casualidad entiendes lo que lees? Él dijo, versículo 31: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, ¿y cómo podré entender estas escrituras si alguien no me las explica? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él.
La Biblia no menciona aquí cuánto tiempo duró Felipe en el trayecto, pero si vamos a leer más adelante en el versículo 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Hasta ahí vamos a hacer un paréntesis. Cuando este hombre leía estas escrituras en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, donde leía, él no entendía. Por eso le hace este cuestionamiento. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? En signos de interrogación. Y entonces, lleno del poder del Espíritu Santo, Felipe le expone a este hombre a Jesucristo y le dice que el profeta Isaías 800 años atrás aproximadamente había hablado del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo, el cual habría de venir en su tiempo, en el tiempo de Dios, para atraer a todos aquellos que crean en Él, que a través de su muerte y su resurrección y por el lavamiento en su sangre preciosa, podría obtener el lavamiento y el perdón de sus pecados. Felipe le explica todo de una manera detallada, de tal forma que incluso lo invita y le habla precisamente del bautismo. Porque si continuamos leyendo, nos damos cuenta que este hombre comprendió de una manera tan clara y tan sencilla la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que este hombre aceptó a Jesús en su corazón. Fíjense bien, aceptó a Jesús en su corazón, decidió abandonar su vida de pecado, decidió dejar toda la suciedad de maldad que había en su vida para únicamente y exclusivamente obedecer a Dios y a su palabra. Si nosotros leemos en el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le habla de la redención, amén, a través de Cristo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le habló de Jesucristo, le dijo que Él es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si antes no nace de nuevo. El nuevo nacimiento estaba operando en la vida de este hombre de tal manera que ahí, yo creo, aunque la Biblia no lo menciona, pero se sobreentiende que este hombre se arrepintió, entregó su vida a Jesús. Felipe oró por él y después dice en el versículo 36: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, o sea, como una especie como de un oasis, un estanque. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque este hombre le declaró a Felipe que quería ser bautizado inmediatamente, porque él ya había nacido de nuevo y había nacido de lo alto y había dispuesto en su corazón obedecer a Dios y aceptar a Cristo Jesús en su corazón y dejar todo lo que a Dios todo lo que Dios aborrece: el pecado, la maldad, el engaño, la mentira, el error. Entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este hombre, en ese mismo instante, tomó la decisión más importante de su vida: el entregar su vida al Señor. Porque Felipe le dijo que Jesucristo había predicado, porque eso lo dijo
Jesús en Mateo capítulo 28, en el último capítulo, en los últimos versículos, y dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y a todo aquel que le prediques el evangelio y me acepte a mí como su único y suficiente Salvador, le será bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ustedes lo quieren leer en casita, lo pueden hacer posteriormente para que ratifiquen que así dice la palabra de Dios en el último capítulo de San Mateo. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y es que cuando nosotros creemos de todo corazón, hermanos, para el que cree, todo le es posible. Y este hombre había creído de todo corazón, y dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo. Él no dijo: bueno, tengo mis dudas, mejor dame chancecito, déjame ir un mes allá con los míos, con la reina, déjame reflexionar, déjame meditar, déjame rectificar si lo que tú realmente me estás diciendo aquí en las Escrituras con respecto a lo que declaró el profeta Isaías casi 800 años antes de que Cristo viniese al mundo, en verdad es real lo que tú me estás diciendo. Él inmediatamente dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que pospone esa oportunidad de vida y de salvación que Dios le está dando cada día? Miren, cada día que se oculta el sol, te acuestas a dormir y Dios te guarda durante la noche y amaneces en un nuevo despuntar del alba, es una oportunidad más que Dios le está dando a cada ser humano para que se arrepienta de sus pecados, se allegue a Él, se postre delante de Él y diga: creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes que muchos chinos, a pesar de que es un país en el que la religión que predomina allí es el budismo, muchos chinos se han entregado, no miles, sino millones de chinos se han entregado a Jesucristo, el único y suficiente Salvador? Y ellos no tienen la oportunidad, ellos no tienen la libertad que nosotros tenemos aquí. En la India y en otros países como en el Nepal, en donde los cristianos son quemados vivos, son convertidos en antorchas humanas, los empalan y así vivos les prenden fuego, y ellos glorifican a Dios bendiciendo su santo nombre porque saben que están en la verdad. Y nos dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres en Cristo Jesús. Entonces, estos chinos, aunque no tienen la libertad de reunirse en un templo así como nosotros y de cantar alabanzas a voz en cuello, y que nosotros tenemos esa oportunidad, ellos nos envidian a nosotros, pero nosotros los deberíamos de envidiar más a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están más consagrados. Tú que tienes la oportunidad, tú que tienes la libertad, no lo haces, no oras, no lees la Biblia, no buscas su rostro, no te arrodillas para invocar su nombre. Por eso Dios muchas veces permite que sucedan estas cosas, para ver si el hombre, si el ser humano se arrepiente, y entonces mira a voltear hacia arriba, no hacia los ríos, no hacia las montañas, no hacia el sol, no hacia la luna, sino al Dios vivo que creó todas las cosas, y te arrepientes y te entregas a Él de todo corazón. Los chinos se están convirtiendo a Jesucristo y están predicando la palabra con poder y con autoridad. Ellos alaban a Dios con una verdadera devoción, con verdadera sinceridad, con pasión. Eso es tener verdadera pasión, porque son perseguidos, son encarcelados, son
azotados, son torturados, son muchas veces masacrados, pero ellos no niegan a su Cristo. ¿Tú serías capaz de negar a Cristo Jesús si en este país se desatase una persecución en contra de los cristianos? Yo creo que sí. Porque necesitas pasar por una situación así para verdaderamente darte cuenta qué clase de cristiano eres. Eres un verdadero cristiano, que eres capaz de dar tu vida por Él, así como Él dio su vida por ti, que aunque des tu vida, dice la Escritura, el que gane la vida aquí en la tierra la perderá ya. Porque muchas veces por querer ganar la vida lo niegas a Él, pero cualquiera que lo niegue aquí en la tierra, dice la Escritura, que Él no lo negará allá delante del Padre. Y cualquiera que lo confiese aquí en la tierra, aunque pierdas la vida, Él te confesará en aquel día y no se avergonzará de ti. Si tú te avergüenzas aquí en la tierra, Él se avergonzará de ti en aquel día delante del Padre y dirá, no te conozco, obrador de iniquidad. Pero si tú lo declaras y aún mueres por su causa, Él te recompensará con la vida eterna en aquel día y les dirá, venid benditos de mi Padre, entrad en el gozo de vuestro Señor, preparados desde el principio del mundo. Y hemos visto testimonios de gente que realmente dan su vida por Él, porque Él dio su vida por nosotros, aleluya. Y no significa que tú andes buscando convertirte en un mártir. Lo que simplemente te estoy preguntando es, ¿serías capaz de no negar a tu Cristo? Así como los chinos no lo niegan y mueren en las cárceles y mueren en los campos de concentración en donde son desaparecidos, pero ellos jamás niegan al Señor Jesús. He subido muchos videos y yo no sé si realmente tú los ves, pero no haces ningún comentario y no sé por qué no lo haces, pero deberías de, aunque sea, decir, bendito sea el nombre del Señor por ese pueblo que sufre por la causa de Cristo, que nos dan una grande lección a cada uno de nosotros, porque nosotros no padecemos lo que ellos sufren y sin embargo aún así se sostienen en la fe. Si ustedes leen en el capítulo anterior, en el capítulo en el mismo capítulo 8, pero en el capítulo 7, en el versículo, desde el versículo 1 en adelante, van a encontrar el ejemplo de un hombre que se llamó Esteban y fue el primer mártir de la iglesia, porque fue por causa de la palabra apedreado vivo. Pónganme atención, por favor. Este hombre fue apedreado vivo, fue lapidado vivo por predicar la palabra de Dios. Fue el primer mártir de la iglesia cristiana en el primer siglo de la era cristiana. Y nos damos cuenta que este hombre, a pesar de cómo veía rechinar los dientes de todos aquellos que lo escuchaban hablar con poder y con autoridad el evangelio de Jesucristo, dice la Escritura que muchos lo vieron a él transformar su rostro como el rostro de un ángel, y entonces rechinaron los dientes en contra de él, lo levantaron, le arrancaron las ropas y lo llevaron a un lugar apartado fuera de la ciudad y allí lo apedrearon vivo. Cuando él levantó los ojos al cielo, y dice la Escritura que vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y allí entregó el Espíritu. Aún en esa condición, él pidió misericordia por todos aquellos, porque ahí se encontraba un hombre que era perseguidor de la iglesia, y era precisamente el apóstol Pablo, que en aquel entonces se llamaba Saulo de Tarso. Saulo, que ese era su nombre, y Tarso porque era originario de la ciudad de Tarsis. Y dice que él presenció la muerte del mártir San Esteban. Él cargó sus ropas, a él se las entregaron.
Y dice que a partir de ese momento se levantó una gran persecución de la iglesia, pero a donde quiera que eran difuminados, iban sembrando la semilla del evangelio. Y entre más los perseguían, entre más los capturaban y los arrastraban a las cárceles y allí los asesinaban, dice que el evangelio se difuminaba más y más y agarraba más fuerza, hermanos. No hay absolutamente nada que pueda detener el evangelio de Jesucristo, porque hasta los últimos rincones de la tierra, aún hasta los nativos que viven refundidos allá en la selva amazónica en Brasil, hasta allá ha llegado el evangelio de Jesús. Y la palabra de Dios ha sido traducida a su lengua y están leyendo la Biblia en su propia lengua. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este hombre, cuando él regresó a Etiopía, dio testimonio a la reina y dio testimonio a todo su séquito y dio testimonio a su familia para que creyeran en el santo evangelio. Tú estás predicando la palabra, tú estás llevando el evangelio de vida a tu familia en estos tiempos difíciles en el que la gente tiene que creer porque no saben en qué momento la muerte les va a sorprender. La gente está muriendo, pero está muriendo sin salvación. Pero vean lo que está haciendo China, a pesar de la situación difícil por la que están atravesando. Chinos cristianos que están saliendo a las calles y no les importa si se contaminan o se contagian o no se contagian, ellos predican la palabra, pero saben y tienen la seguridad que si mueren se van con el Señor, y si Dios les preserva la vida es porque Dios los guarda de la enfermedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿De qué manera tú das testimonio para que la gente vea que tú eres un verdadero hijo de Dios? No es simplemente decir, soy cristiano y me congrego en una iglesia. Tienes que dar testimonio con tu propia vida. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. En pocas palabras dijo, creo que Jesús murió por mí en la cruz y lo acepto como mi Señor y Salvador. Creo que Él derramó su sangre por mí y su sangre me limpia de todo pecado. Versículo 38. Y el eunuco mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Quiere decir que el bautismo es por inmersión, no por aspersión. No agarró Felipe un cantarito, ¿verdad? O algo con eso con el que riegan las plantitas. A ver, mijito, a ver, en el nombre del Padre, del Hijo. No, él dice aquí, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo bautizó porque este hombre había nacido ya. Había sido nacido en el Espíritu de Dios y había aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y es que para nacer de nuevo necesitas recibir a Cristo en el corazón. No puedes tú andar diciendo por ahí que eres cristiano si antes no has abierto tu vida a Él y permitirle que Él cambie tu vida, que Él te transforme, que Él te haga una nueva criatura, porque solamente Él es el único que puede cambiar la vida del ser humano. Y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hay algo aquí sorprendente. Y dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. No se fue triste y diga, ya se fue, pues ¿qué pasó? A ver. No, hermanos. ¿Y ahora quién podrá defenderme? No, hermanos. ¿Saben qué cosa es lo que Dios hace? Miren,
Hoy en estos tiempos se ven muchas películas como La Guerra de las Galaxias, Viaje a las Estrellas, en donde el ser humano ha inventado tecnología que hace transportación de un ser humano de un lugar a otro en un instante. ¿Saben que el Espíritu de Dios, porque dice aquí, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y dice, y el eunuco no le dio más? El Espíritu de Dios desapareció a Felipe de ese lugar y lo transportó en un santiamén en otro lugar. Y dice que Felipe apareció de repente en otro lugar y allí comenzó a predicar. Dice, aquí ya cumpliste tu misión, ahora te llevo a otro lugar y allí predica mi palabra. ¿Saben ustedes que eso es lo que va a obrar Dios cuando el Señor nos arrebate de esta tierra? Si hay muchas cosas en la Biblia que pasan desapercibidas para los cristianos porque leemos de una manera muy superficial, pero Dios tiene poder para hacer grandes proezas y maravillas. Te lo voy a volver a leer para que te des cuenta. Versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu, y aparece Espíritu con E mayúscula, del Señor, Señor con S mayúscula, arrebató a Felipe. Aquí hay una palabra que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17 y 18, y dice que el Señor en un abrir y cerrar de ojos nos arrebatará. Nos transformará en una fracción de segundos. Ahorita me ves y después no me ves. ¿Por qué? Porque el Señor hará una transformación instantánea en nuestros cuerpos. Él nos dará cuerpos sólidos, pero glorificados, hermanos. Y es por eso que seguimos a Cristo Jesús, porque Él ha prometido darle a su iglesia inmortalidad. ¡Qué barbaridad! El hermano Gabriel, ese chaparrito que está ahí, ya de veras que se voló la barba, está diciendo cada barbaridad, cada sandez. Pues el mundo podrá decir misa si quieren, pero a mí esta palabra me llena, me nutre y me satisface, porque es palabra de Dios y la creo, porque, hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Aleluya. Lo que hizo el Espíritu Santo, y es, ¿saben ustedes quién va a obrar en el arrebatamiento de la iglesia? Cuando el Señor esté para llevarse a su pueblo. Por eso estas cosas que están ocurriendo en el mundo es señales de ¿cómo se llama? Preapocalípticas, para que tú veas que la Escritura se está cumpliendo al pie de la letra. Y ni una jota ni una tilde pasará por alto sin que antes esta Escritura se cumpla, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia, ¿quién obrará? El Espíritu Santo. ¿Quién obró para poder desaparecer a Felipe de ese lugar en el desierto? Y vean aquí a dónde apareció instantáneamente. Pero Felipe se encontró en Azoto. Instantáneamente desapareció de ahí, de ese lugar en donde estaba con el eunuco, y dice, y no le vio más. Dice, pero inmediatamente se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermanos. Amén, gloria a Dios. Qué maravillosa es la palabra del Señor.
necesitamos que el Espíritu de Dios quite el velo de oscuridad, de ceguera espiritual, para que tu mente pueda ser esclarecida, para que tu mente pueda ser clarificada, de tal manera que tú, escuchando este evangelio, puedas decir: Señor, me estoy dando cuenta, se dice comúnmente en términos que utilizamos nosotros los mexicanos, un mexicanismo: me cayó el 20, se me prendió el foco, como diciendo: ya entendí, ya me di cuenta. Yo ruego a Dios en cada una de mis oraciones, junto con mi esposa, cada vez que doblamos rodillas, pidiendo por cada uno de ustedes, que el Señor pueda abrir el telón para que no veas turbio, sino con toda claridad, y pueda la luz del evangelio resplandecer en tu vida. ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia? Una vez más, ¿cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia? Bendito sea el Señor. Necesitamos cada uno de nosotros hacer, hermanos, un análisis. Esta palabra nos escanea. Es como las pistolas que les están poniendo en las aduanas, en los aeropuertos, a cada una de las personas, para darse cuenta si tienen la enfermedad o no. Y les mandan el rayo, y aquí en la parte posterior de la pistola aparece una imagen y marca los grados de temperatura que tiene tu cuerpo, y te dicen: tú puedes pasar, tú no puedes pasar, tú estás contaminado, tú dirígete hacia allá. Cuando el Señor nos llame a su presencia, Él nos escaneará con su palabra y dirá: tú puedes pasar, tú apártate allá, tú no puedes pasar, tú estás contaminado, tú no te arrepentiste, tú eres un hombre hipócrita, tú eres una mujer hipócrita. Es terrible, hermanos, pero así es la realidad de las cosas. Así como los ejemplos que vemos aquí con este problema de esta pandemia a nivel mundial, en que la gente que detectan inmediatamente la recluyen en un lugar apartado y no lo dejan tener comunicación con nadie. Hermanos, en aquel día, dice la Escritura, el Señor apartará a la derecha a sus ovejas y a la izquierda a los cabritos. Las ovejas es el pueblo que creyó en Él y fue lavado en la sangre preciosa del Cordero. Las ovejas son obedientes. ¿Cómo son los cabritos? A ver, alguien que me diga. Los cabritos son rebeldes. Las ovejas comen pastito, las cabras comen cualquier porquería, comen trapo, comen cartón. ¿Sí saben eso? Sí. Comen zapato. Tú dejas un zapato ahí y vas a encontrar después el zapato con un boquete, porque el cabrito así es, come cualquier porquería. Pero las ovejas solamente se alimentan en los verdes prados del pastor, a donde el pastor las lleva. Necesitamos cada uno de nosotros pedirle al Espíritu Santo: Señor, quítame el velo, recorre la cortina y déjame ver la luz de la verdad. Déjame ver tu luz, Señor, para que yo pueda entender tu bendita palabra. El próximo domingo, hermanos,
estaremos llevando a cabo los bautismos. Y están todos cordialmente invitados. Pero a causa de lo que está pasando en todo el mundo, quiero comunicarles que a partir del próximo domingo en adelante ya no nos estaremos reuniendo aquí hasta nuevas instrucciones de parte del gobierno. Señor, óiganlo bien, pongan atención, viene pronto. El Señor está a las puertas. Todas estas cosas que estamos mirando en este tiempo se van a intensificar, se van a agudizar. La Biblia dice que caerían los mercados bursátiles y se están desplomando a nivel mundial. La Biblia dice que habría guerras y rumores de guerras. Y eso es lo que estamos mirando ahorita. La Biblia dice que habría hambres y pestes en diferentes lugares y muertes en diferentes lugares. Y mucha gente está muriendo. La Biblia dice que habría señales en el cielo y en la tierra. Y estamos viendo que la NASA pronosticó que en este año habrá aproximadamente 4 eclipses, y el primero ya ocurrió en la primera semana de enero. Y después de que ustedes vieron por dónde pasa el eclipse, todos esos países han sido afectados por este problema de los incendios a nivel mundial. En África, en el norte de África, la plaga de las langostas. Y en China, por donde pasó el eclipse, y otros países como Italia, Alemania, son los que están más afectados por el virus. ¿No creen ustedes que el Señor puso a los astros solamente para que nosotros podamos medir el tiempo? El Señor dijo: y pondré mis señales en el cielo y en la tierra para que la gente vea que yo soy Dios. Para ver si la gente voltea a ver hacia arriba y dicen: Señor, tú eres Dios Todopoderoso. Que no nos pase, hermanos, lo que le pasó al faraón de Egipto, que veía las proezas y maravillas de Dios, y dice la Biblia que endurecía su corazón, y entonces Dios le mandaba otra, y así sucesivamente. No se espanten, hermanos, si en el próximo eclipse, con el anillo lunar que va a haber en los próximos meses, ocurran y vengan otras cosas, porque ese es el preámbulo de lo que dice la Escritura. Antes que venga el Señor por su iglesia, habría señales en el cielo y en la tierra. Pero antes de esto, el evangelio del reino se estaría predicando hasta el último confín de la tierra. Se estaría predicando el evangelio del reino hasta el último rincón de este planeta. Y así se está haciendo, hermanos. Así se está predicando la palabra. ¿Creen ustedes que porque en Irán, donde se encuentran los más grandes terroristas y practican la religión musulmana, la religión de, ¿cómo se llama?, de su profeta, ¿cómo se llama?, Mahoma, no hay cristianos? Aún en medio de los iraníes, aún en medio de los árabes, aún en medio, hermanos, de los iraquíes,
de los pakistaníes, allí hay pueblo cristiano que se ha convertido a Cristo Jesús. Amén, amén, aleluya. Y será predicado el Evangelio, dice la Escritura. Tu misión y tu responsabilidad es no simplemente haber creído en el Evangelio, sino de predicarle a tu familia que Cristo salva Gloria a Dios. y que Cristo viene pronto. Amén. ¿Cuándo vendrá? Nadie sabe. Jesús dijo, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Pero estas cosas que estamos mirando nos están anunciando que el Señor puede venir hoy, o puede venir por la noche, o puede venir por la madrugada, o puede venir en este inicio de semana, o puede venir a la mitad de la semana, o puede venir al final de este mes. No lo sabemos, pero lo que estás mirando te está anunciando desde los 4 puntos cardinales de la tierra que el Señor viene pronto. Aleluya, gloria a Dios. Ponte de pie.